Nos faltaban las últimas preguntas, ¿verdad? Sí, licenciada, nos quedamos en las 7. Sí, muy bien. Entonces nos tocaría la número 8. La pregunta es, ¿qué sanciones se les puede imponer? Tanto al abogado como al notario. Busquemos ahí en nuestra ley del organismo judicial. Buenas noches, licenciada. Aquí tengo el artículo 203 del organismo judicial. No sé si quiere que se lo lea. Muy bien, Saraí, por favor. Sí, dice artículo 203, sanciones por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia será sancionado el abogado. Las dos primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto sin perjuicio de otras sanciones que pudiere imponer el Colegio de Abogados y Notarios, en aras de la adecuada disciplina y prestigio del gremio. Contra la resolución que decreta multas o la separación, cabe el recurso de apelación, pero si se tratare de tribunales colegiados, solo cabe la reposición, garantizando en todo caso al presunto responsable el derecho de defensa y el debido proceso. Tal recurso no interrumpirá el curso del asunto en trámite. Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada. Gracias, Saraí. Entonces ahí tenemos las sanciones, ¿verdad? Si el abogado presenta recursos o interpone frívolos o impertinentes que entorpezcan los procedimientos, las dos primeras veces los van a multar con 200 a 1000 quetzales. Y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto, sin perjuicio de otras sanciones, ¿verdad? Que os considere. En cuanto al notario, el artículo 37 del Código de Notariado establece obligaciones que tiene el notario cuando cartula, o sea, cuando escritura. Y en la literal A se refiere a lo siguiente. Leímos el artículo 203 de la ley del organismo judicial en cuanto a sanciones para el abogado. Gracias, Lita. Muy bien. El artículo 37 del Código de Notariado establece obligaciones, dentro de las obligaciones que tiene el notario o la notaria, remitir dentro del término de 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura testimonio especial. Entonces, esa es una obligación. Cuando el notario cartula, tiene 25 días hábiles para enviar ese testimonio especial. El testimonio especial es la copia fiel de esa escritura que él ha autorizado, con los timbres notariales y fiscales respectivos, dependiendo del acto o contrato. La literal B se refiere a los instrumentos cancelados. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. Si por alguna razón el notario o la notaria, estamos leyendo el 37, Luis Fernando, más que todo haciendo referencia, ¿verdad? De cada instrumento público que el notario o la notaria cancela, por alguna razón, puede ser que la impresión no haya quedado exacta dentro de las líneas de las hojas de papel sea especial para protocolo. Puede ser que el cliente a última hora
no quiera firmar porque ya no le interesa el negocio o le causa duda o problema, entonces el notario tiene que cancelar esa escritura. La va a cancelar con una razón en la escritura. Y luego tiene obligación de enviar aviso de cancelación de esa escritura que ha cancelado. La literal C se refiere a remitir a un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Si en el primer trimestre el notario o la notaria no autoriza ninguna escritura, tiene que remitir un aviso indicando que al término del trimestre no autorizó ninguna escritura. O si autorizó, pues que al término del trimestre la última escritura fue la número tal de fecha tal. Ese es el aviso trimestral. Dentro de nuestro protocolo van a aparecer entonces 4 avisos trimestrales y van a aparecer avisos de cancelación de las escrituras que hemos cancelado. Alguien pregunta, ¿por qué tiene menor valor cuando está sellada? Este papel que se menciona en la literal C en papel sellado al menor valor, ese era el papel que se usaba con anterioridad. Ahí se enviaba esa documentación. Sí, el artículo 37, Carmen, es el que estamos leyendo, el código de notariado. El papel sellado ya no existe, porque al terminar la existencia de ese papel ya no volvieron a emitir. Y cuando en nuestro código de notariado leamos hoja de papel sellado, vamos a entender que es hoja de papel tipo bond. Ya tenemos nuestra ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos. ¿Jóvenes? Sí, licenciada, yo lo tengo por acá. Ah, gracias, Saray. Saray, ¿nos podría buscar, por favor, el artículo 45? Sí, con gusto, licenciada. Permítame. Vamos a leer el artículo 45 de la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. Si lo tenemos ahí, abrámoslo, ¿verdad? Para llevar la lectura. Ok, dice artículo 45 del papel a emplearse. A partir de la vigencia de la presente ley se utilizará en sustitución del papel sellado, papel que tenga las características que se consignan en el número 10 del artículo 33, debiéndose adherir los timbres correspondientes. Se continuará utilizando el papel sellado hasta agotar las existencias. Gracias. Ahora ahí me podría leer, por favor, 33, numeral 10. Siempre de la ley. Sí, artículo 33, numeral 10. Hoja se refiere a la hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas de cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Gracias, Arey. Muy bien, entonces esta es la base por la que cuando encontremos en nuestro código de notariado hoja de papel sellado, vamos a entender que es hoja de papel tipo bond, porque así se establece en el artículo 33, numeral 10. Entonces, en este caso va a ser hoja de papel tipo bond, donde vamos a extender ese aviso trimestral. Si el notario no remite, muy bien, Aileen, si el notario no remite esos avisos trimestrales, entonces puede quedar inhabilitado. El siguiente párrafo lo establece. Al finalizar el término a que se refiere la literal C de este artículo,
El director del Archivo General de Protocolos publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refiere la literal B y C del presente artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente la lista de los notarios que permanezcan o incurran en esa situación. Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código, no se venderá papel protocolo ni especies fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso. Para tal efecto, el director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas, ahora ya no es la Dirección General de Rentas Internas, ¿verdad? Es la SAT, con copia a sus delegaciones departamentales, una lista de los notarios que hayan incurrido en tal omisión, una vez vencido el término previsto en el inciso C de este artículo. El notario a quien se le hubiera incluido en la lista referida quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión. Entonces, esa es nuestra sanción, ¿verdad? Si nosotros no cumplimos con las obligaciones notariales del artículo 37, entonces podemos quedar inhabilitados. Para habilitarnos nuevamente tenemos que remitir los avisos pendientes y pagar una cuota como de 50 quetzales, como que fuera, eso es una multa, ¿verdad? Como que estuviéramos pagando otra vez apertura. Licenciada, buenas tardes. Perdone, el artículo 37 del Código Notariado que estaba indicando usted, ¿verdad? Sí, Sonia, del Código Notariado, sí. Muy amable, gracias. Muy bien. El artículo 100 establece parte de las sanciones y el 101 también. El artículo 100 establece los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar los avisos a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley dentro de los términos fijados, al efecto incurrirán en una multa de 2 quetzales por infracción que impondrá el director del Archivo General de Protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos de dicho organismo. Esto era lo que se pagaban, 2 quetzales, pero actualmente se paga 25 quetzales. Y el artículo 101 establece, las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia siempre que no constituyan delito, o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de un mes hasta un año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Entonces, esas son las sanciones que pueden imponernos. Las últimas dos preguntas, ¿qué diferencias encuentran entre el abogado y el notario? A ver, 3 diferencias que encontremos. El notario no puede litigar, Ligda. Muy bien, el notario no actúa donde hay litis. Esa es una, muy bien. ¿Otra?
¿El Ya se lo abogado dije. no tiene fe pública? Muy bien. El abogado no posee fe pública. Muy bien. Una más. El notario no actúa de oficio. Muy bien, Jorge. El notario no actúa de oficio. En cambio, el abogado sí, ¿verdad? El abogado actúa por disposición de la ley, nos escribe Helen. Muy bien. O por petición o a petición de parte. Muy bien. Ahora tres similitudes. ¿Que tienen fe pública, Lick? ¿Puede ser? Anteriormente dijimos que el notario sí tiene fe pública, pero el abogado no. Entonces esa sería la diferencia, Orlando. Ahora, ¿qué similitud encuentra usted? Algo que tengan los dos. Tanto el abogado como el notario. El poder realizar una escritura. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Él redacta instrumentos públicos, ¿verdad? ¿Y el notario qué redacta? Demanda, licenciada. Demanda. Entonces, ¿esas qué serían? Serían diferencias también, ¿verdad? Douglas escribe que tienen que estar colegiados, sí. Esa es una buena similitud, ¿verdad? Ambos deben estar colegiados activos. Otra similitud, Licenciada, podría ser que ambos son sancionados al no cumplir con los requisitos. muy bien, Suni, ambos pueden ser sancionados. Otra similitud. Sonia, levanta la mano, voy a escuchar a Sonia. Sí, buenas tardes, licenciada. ¿Los dos podrán autenticar documentos? No. No. Porque el notario autoriza instrumentos públicos, pero el abogado no. El abogado lo que realiza son redacta sus demandas, sus memoriales, sus escritos. Esa sería la diferencia, Sonia. Ya, gracias. Muy bien. Acá alguien escribió algo, vamos a ver. Su función la realizan en su oficina. Bueno, prácticamente en la oficina, ¿verdad? Pero la diferenciamos en cuanto a decir que es notaría. El notario realiza su función en la notaría y el abogado en su bufete jurídico. Aunque podría ser también, si decimos oficina profesional, podría ser la misma, ¿verdad? Ambos están registrados en la Corte Suprema de Justicia. Esa es una similitud, sí. Mariela escribe, ¿quién anotó que el notario autoriza? Y lo vamos a ver en un momento, Mariela, no se preocupe. Pero lo que dijimos fue que el notario autoriza instrumentos públicos y el abogado lo que redacta o firma son memoriales, escritos o demandas, ¿verdad? ¿Alguna otra similitud? Linda, no sé si estaría en lo correcto, pero ambos pueden dar un asesoramiento jurídico. Sí, ambos conocen de derecho, ¿verdad? Y pueden asesorar. Muy bien, Gabriela también lo escribe, asesoran y asisten a los usuarios. Sí, Karen, es buena similitud. Ambos son profesionales del derecho y pueden asesorar. Otra similitud, licenciada, puede ser de que ambos pueden optar por un cargo público. Sí, por ser profesionales, ¿verdad? Por ser profesionales. Sí, pueden, tanto el abogado como el notario puede optar a un cargo público, ¿verdad? Ya sea para que trabaje como abogado o para que trabaje como notario.
Sí, está bien, Orlando. Puede ser una similitud. ¿Qué cobran los profesionales? Honorarios. Honorarios. Honorarios, ¿verdad? Y ambos cobran sus honorarios. Marlon escribe que ambos utilizan timbres, sí. Ambos cubren impuestos, podríamos decir, ¿verdad? Porque cubrir impuestos es similitud, pero ¿qué impuestos cubren? Ya es diferente. Porque el abogado cubre timbre forense y el notario cubre timbre notarial y timbre fiscal. Entonces hay diferencia en los impuestos. Pago de timbre sí, pero impuestos son diferentes, Roberto. Honorarios sí, ¿Podría la repetir similitud. lo de los timbres? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Que el abogado lo que va a adherir a sus escritos son timbres forenses. Y el notario son timbres notariales y timbres fiscales. Muchas gracias. Muy bien. Gabriela escribe que ambos instruyen, analizan y sustancian los expedientes. Si el notario conforma un expediente, ¿verdad? Con toda la documentación. Pero las palabras instruyen y sustancian ya es dentro del campo de la abogacía, ¿verdad? Analizamos, sí. Aunque el notario lo que analiza es lo que su cliente le pide, ¿verdad? Lo indaga para ver cuál es el instrumento adecuado a lo que él solicita, ¿verdad? Pero esas palabras de instruyen y sustancia y analizan sí es más que todo la abogacía. Sí formamos nuestro expediente, Gabriela, ¿verdad? Un expediente notarial. Muy bien, entonces con esto terminamos en cuanto al abogado y al notario. No sé si tenemos dudas. A ver, Cristian, ambos son imparciales y no pueden ejercer apoyando a la familia. No, recuerde que el abogado es parcial, él va a defender a una parte, el notario no. Ligia, levanta la mano, vamos a escuchar a Ligia. Buenas tardes, licenciada. Disculpe la molestia. Fíjese que no entendí muy bien lo de el notario y el abogado cuando empezaron a decir de que no puede litigar el abogado y no tiene fe pública, pero me quedé en lo del notario. Sí, esta era una respuesta a las diferencias, ¿verdad? Una de las últimas, la penúltima pregunta. ¿Qué diferencias encontramos entre el abogado y el notario, verdad? Sí, y ahí dijimos que los compañeros estuvieron respondiendo que el notario tiene la fe pública y el abogado no. ¿Qué otra me dijo? Solo quería saber la diferencia entre abogado y notario, que uno sí tiene Bueno, fe son muchas pública las y el otro no. diferencias. Dependiendo de lo que hemos estado platicando, hay muchas diferencias. Por ejemplo, que el notario es imparcial. Él va a atender a los clientes de igual forma. El abogado no. El abogado es parcial. Solo va a atender a una de las partes. También decíamos que el abogado adhiere timbre forense a sus escritos, mientras que el notario va a adherir timbre notarial y fiscal a sus testimonios. Y hay muchas diferencias, ¿verdad? Gracias, Más. licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Solamente gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, de acuerdo. Entonces vamos a iniciar con nuestro punto 2, que se refiere al derecho notarial. Les voy a compartir un momentito.
Vemos la presentación. Sí, licenciada. Gracias. Muy bien, el punto 2 se refiere al derecho notarial. ¿Ya tenemos nuestro código de notariado todos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Y han logrado comprar el libro del doctor Neri Muñoz? Sí, licenciada. No. Sí, licenciada. Los que puedan, cómprenlo porque es de utilidad, ¿verdad? El doctor Neri Muñoz, este punto lo tiene en el capítulo 4. En mi libro es la página 27. Vamos a ver la definición de derecho notarial. El doctor Neri Muñoz, en su libro, escribe la definición del tratadista Enrique Jiménez Arnau. Y ahí lo escribe, ¿verdad? Es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. El licenciado Antonio Gracias, en su libro de Introducción al Derecho Notarial, menciona al autor Jorge Ríos Heiling, y para él es aquella rama autónoma de Derecho Público que se encarga de estudiar la institución del notariado y la teoría formal del instrumento público. El autor Óscar Salas modifica la definición del autor Jiménez Arnau. Y esta es la que yo les consigno acá en la diapositiva. El derecho notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Vamos a escuchar a Juan José. ¿Qué duda tiene? Perdón, licenciada, se me activó la mano. Ah, muy bien, de acuerdo. Vamos a continuar entonces. Recordamos qué son las doctrinas y las normas jurídicas. ¿Qué serán las doctrinas y normas jurídicas? Licenciada, muy buena tarde. Yo considero que las doctrinas son toda la teoría existente sobre lo que es el derecho notariado, y las normas jurídicas, todas las leyes y códigos que están vinculados al derecho, al notariado. Gracias, Sergio. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ligda, la doctrina es un conjunto de opiniones emitidas por los expertos, o sea, los doctores, o sea, los científicos, ¿verdad? En la ciencia. Y a mi criterio, las normas jurídicas son las leyes, ¿verdad? En sí. Ese es mi aporte, es mi criterio, ¿verdad? Pero muy bien. Usted dirá. Karin escribe que son todas las leyes. Vamos a escuchar a Tatiana, está levantando la mano.
Buenas tardes, licenciada. Para mí la doctrina es un conjunto de normas que se van adquiriendo conforme el tiempo, ¿verdad? Conforme la práctica, es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios que se van aprendiendo conforme el paso del tiempo. Ahora bien, una norma jurídica para mí ya es algo preestablecido por un poder mayor con precisamente la facultad de poder ya preestablecer una norma para que todos la cumplamos de carácter obligatorio. Muy bien. Solo en la primera parte decía conjunto de normas que se van adquiriendo con el tiempo. Eso más parece la costumbre, ¿verdad? El conjunto de ideas me parece muy bien. Enseñanzas, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros retomamos de lo que escriben los autores, ¿verdad? Sus tesis, opiniones de los estudiosos del derecho. Muy bien. Alguien había levantado la mano, sí. Doctrina es todo lo que está escrito, escribe Karin, y normas jurídicas son todas las leyes. Muy bien. Sí estamos, entre todos hacemos realmente nuestra definición. Las doctrinas son todas esas tesis, opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho, que explican y fijan, ¿verdad?, el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Nos sirven de respaldo, ¿verdad?, cuando no tenemos la seguridad, la certeza, porque ellos tienen fuertes estudios de derecho y eso nos da a nosotros una base. Ellos son autoridad dentro de lo que ellos han analizado, han estudiado. Y las normas jurídicas, pues como todos han dicho, ¿verdad?, son reglas de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un principio legal. Esta definición tiene tres aspectos importantes. El primero es la organización del notariado. El segundo es la función notarial. Y el tercero es la teoría formal del instrumento público. La organización del notariado, el primer aspecto, lo forman las normas de carácter administrativo que regulan el ejercicio profesional y la práctica notarial. Dentro de la organización del notariado vamos a aprender qué requisitos necesitamos para ejercer el notariado, qué impedimentos, qué incompatibilidades, qué responsabilidades tenemos al ejercer el notariado. Y esto se establece del artículo 2 al artículo 7 y 77 del Código de Notariado. Busquemos ahí nuestro Código de Notariado y abrámoslo a partir del artículo 2. El artículo 2 ya lo habíamos leído con anterioridad, pero es importante que lo podamos volver a leer. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 2? Artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere 1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad, del Estado, seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 60. 2. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellido usuales. 4. Ser de notoria honradez.
Gracias, Suni. Estos son los requisitos que tenemos que llenar los aspirantes a notario. Acá lo que nos hace falta es ser colegiado activo. Si nosotros tenemos el título, la profesión, pero no somos colegiados activos, no podemos ejercer. Es importante ser colegiada o colegiado activo para poder ejercer el notariado. El artículo 3 se refiere a los impedimentos absolutos. ¿Tienen impedimento para ejercer el notariado? A ver, ¿quién me hace el favor de leer el artículo 3? Buenas noches, licenciada. Artículo 3. Tienen impedimento para ejercer el notariado. Los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos, y los que adolezcan de cualquier otro efecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, y los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato, y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Gracias, Jacqueline. Entonces, si el notario se ha graduado, ahorita voy Juan Pablo, pero encuadra dentro de este artículo, no puede ejercer el notariado. Son impedimentos absolutos. Vamos a escuchar a Juan Pablo y luego a Sonia. Sí, licenciada, gracias. Tal vez una pregunta. En el numeral 2 se menciona sobre los toxicómanos y ebrios habituales. Imagino que esto tiene que ser declarado, o la persona, para que se le reconozca como un toxicómano o ebrio habitual, tiene que ser declarado incapaz, como lo establece el artículo 9 del Código Civil, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí tiene que ser declarado, ¿verdad? Porque no podemos solo así decir que no ejerza, ¿verdad? Sí tiene que haber algo por escrito, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a escuchar a Sonia. Sí, licenciada. Solo con una observación, fíjese que tengo en mi código notariado, lo tiene, los requisitos y los impedimentos los tienen en el artículo 6 y en el 7. No hay problema. No, debe tener su código actualizado. ¿Usted no puede comprar su código? No, la verdad no lo tengo, lo tengo en digital. Sí, entonces mejor tratemos o conseguir el código actualizado. La verdad es que no sería la palabra actualizado, sino un código que esté bien copiado, porque todos tenemos en el artículo 3 los impedimentos, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, pues muy bien. Así es. Entonces, es importante, Sonia, que lo tenga bien para efecto de estudios, para efecto de otras cosas, ¿verdad? Entonces Sí, puede haber considero que confusión. sí, puede haber confusión. Mire, desde ya la certeza jurídica tenemos que empezarla desde que somos estudiantes, ¿verdad? Es importante. Ahí sí, gracias, hay un enlace, no sé si es para obtener el documento. Bueno. Lo puede descargar, dice Alan. Okay, muy bien. Entonces, es importante esto para que tengamos nuestro código bien, ¿verdad? Porque esa es nuestra base para que más adelante no tengamos confusión. Muy bien, vamos a continuar. El artículo 4 se refiere a las causas de incompatibilidad para el ejercicio. Quiere decir que el notario que se encuentre dentro de esta situación no puede ejercer el notariado, pero si él ya no está dentro de esa situación, sí puede ejercerlo nuevamente. Entonces vamos a leer el artículo 4. A ver quién me hace favor de leer el artículo 4. Buenas noches, licenciada. ¿Colaboro? Señorita, va a colaborar. Gracias. Gracias, Byron. Después le voy a pedir favor.
Ok, dice artículo número 4, no pueden ejercer el notariado los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. 2, los que desempeñen cargo público que lleve aneje jurisdicción. 3, los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades que desvenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. 4, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más de las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código, a efecto de subsanar dicho impedimento. Gracias, Saraí. Entonces, estas son incompatibilidades, ¿verdad? Si ya no están en esa situación, el notario perfectamente puede ejercer el notariado. El artículo 5 se refiere a casos especiales para el ejercicio. Le vamos a pedir favor a Byron que nos lea el artículo 5. Con mucho gusto, licenciada. Artículo 5. Pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y los establecimientos de enseñanza del Estado, los abogados consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesores redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. Aquí nos dice suprimido por decreto ley número 172. Los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y los miembros de las juntas y de los Gracias. Entonces ellos pueden ejercer. Por ejemplo, el 1 establece los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Entonces, a pesar de que ellos tienen tiempo completo de trabajo, ejercer el notariado. Luego vamos a referirnos al artículo 6. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 6? Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado. 1. Los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, hará constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial, la infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales. 2. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley. 3. Y los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Únicamente, licenciada. Gracias, Dominga. Muy bien. Este artículo en el numeral 1 establece que pueden ejercer los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviere imposibilitado. Este artículo era muy importante y muy positivo, ¿verdad? Cuando
habíamos pocos notarios y pocas notarias. Entonces los jueces podían ejercer el notariado. Actualmente la ley del organismo judicial prohíbe a los jueces y magistrados ejercer el notariado. Por lo tanto, los jueces de primera instancia no pueden ejercer el notariado porque tienen prohibición. El artículo 70 de la ley del organismo judicial, específicamente la literal G, lo establece. Reformado por el artículo 9 del decreto número 6490 del Congreso de la República. Prohibiciones. Es prohibido a los jueces y magistrados, y se establece en la literal G, ejercer las profesiones de abogado y notario, o ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita en el registro civil respectivo o de sus hijos menores de edad. Entonces, acá los jueces no pueden ejercer el notariado. Vamos a darle la palabra a Luis Fernando. Licenciado. Buenas noches. O sea que eso es como una excepción, ¿verdad, licenciado? Sí, era una excepción, ¿verdad? Pero ahorita ya no se da, porque la propia ley del organismo judicial se los prohíbe a los jueces y magistrados. Aunque aparezca todavía como ley vigente, no es positiva, ¿verdad? Ángel, estamos leyendo el artículo 6 del Código de Notariado. De la ley del organismo judicial es el artículo 70, literal G. Muy bien, ¿estamos bien? Muy bien. A ver, Luis Fernando, ¿volvió a levantar la mano? Licenciado. No, perdón, licenciado, me confundí. A ver, muy bien, de acuerdo. El numeral 2 se refiere a los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme esta ley. Ellos pueden ejercer el notariado. La ley del organismo judicial así lo establece. En el artículo 43, que está dentro del capítulo 4, documentos provenientes del extranjero. Y establece lo siguiente. Reformado por el artículo 3 del decreto número 64-90 del Congreso de la República, actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efecto en Guatemala. Ellos pueden ejercer el notariado, pero tienen que ser los cónsules y los agentes diplomáticos notarios, porque si no son notarios no saben cómo realizar un instrumento público, por ejemplo. Y lo otro es que surta efectos en Guatemala. Perdón, licenciada, ¿qué artículo dijo? El 43, ahí Ligia lo puso ahorita, artículo 43, pero no es del notariado, Ligia, es de la ley del organismo judicial. El numeral 3 del artículo 6 establece los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales,
las que no podrán ejercer con carácter particular. Este empleado puede ser el director del Archivo General de Protocolos. El director o la directora del archivo puede ejercer parte de la función notarial. Por ejemplo, si le entregan un protocolo y le falta la razón de cierre, le falta el índice, no lo ha enviado a empastar, el director del archivo sí puede realizar esas funciones. Realizar razón de cierre, realizar el índice, pero él no puede escriturar. Él no tiene protocolo propio para escriturar. Y los protocolos que le han entregado, él no los puede tocar. Únicamente esa parte de razón de cierre o índice o empaste. Pero hacia los particulares no puede ejercer la función notarial. Vamos a darle la palabra a Saraí. Licenciada, disculpe que la interrumpa. ¿Sería tan amable de repetirme el artículo del que estaba leyendo? Es que me perdí por un momento, perdón. Con mucho gusto. Leímos el 43 de la ley del organismo judicial que se refiere al ejercicio notarial de los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior. Ok, gracias, licenciada. Muy bien, Saray. Entonces, mencionábamos que los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales no pueden ejercerlas hacia los particulares, únicamente en cuestiones propias del archivo, ¿verdad? Que sí son parte de la función notarial, pero no hacia los particulares. Vamos a continuar con el artículo 7. A ver quién me hace el favor de leer el artículo 7. Ángel, Mucho gusto, muy bien. licenciada. Artículo 7. Los abogados titulares de las instituciones de crédito no pueden autorizar los documentos que comparezcan o tengan intereses directos dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Gracias, Otto. Creo que quiere hablar Sergio y después Byron. Vamos a escucharlos. ¿No? ¿No levantaron la mano? Bueno, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Anderson, no sé si Anderson quiere hablar. Solo está saludando. Muy bien. El artículo 7 se refiere a los abogados titulares de las instituciones de crédito. Ellos no pueden autorizar documentos en que comparezcan o tengan interés. Si ellos son abogados y quisieran presentar un desistimiento con firma legalizada, la firma legalizada la redacta el notario y la autoriza. Él es abogado y notario, pero él no puede autorizar esa auténtica de firma. Él necesita de otro notario para poder realizar esa auténtica de firma. Lo que sí puede realizar son actas de sorteo y remate, pero por la imparcialidad, él no puede a la vez ser abogado y notario dentro de un mismo expediente, podría decirse, o dentro de algún diligenciamiento. El artículo 77 nos da prohibiciones al notario y eso es parte de la organización del notariado. Busquemos ahí en nuestro código el artículo 77. A ver quién quiere apoyarnos con leer el artículo 77.
Artículo 77. Autorizar actos o contratos en forma suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. 2. Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones, revocaciones. 3. La substitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. Los actos en que se resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores o omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Si fuera juez de primera instancia, facultad para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos o asuntos en que esté interviniendo. Extender certificaciones de hechos que presenciares sin haber intervenido en aquellos que por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen, y usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Mariela. Entonces al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, establece, a partir del sin embargo, las literales A, B, C, D y E, para eso sí está facultado. Por ejemplo, puede autorizar su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Esas sí son facultades para él, ¿verdad? Lo que no puede hacer es autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. El numeral 2, si fuere juez de primera instancia, facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. De todos modos, ya indicamos que ellos que tienen una prohibición para ejercer el notariado. A ver, Nidia levantó la mano, vamos a escucharla. Licenciada, el artículo del Código de Notariado podría ser el 77. Un llamado, un impedimento, porque en el artículo 7 son sobre los abogados titulares de instituciones de crédito, no pueden autorizar los documentos en que comparezcan, tengan interés directo de dichos institutos, salvo las actas de sorteo y remate. Es decir, hay un llamado del artículo producción. Sí, esa también es una prohibición, Nidia. Porque el 7 establece los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés. Ellos están ofreciendo como abogados, tienen interés de su cliente. Entonces no pueden ellos ejercer el notariado a la vez por la imparcialidad. Únicamente cuando son actas de sorteo y remate sí pueden actuar como notario, pero ahí ya no tiene nada que ver con el procedimiento que tenían, ¿verdad? Esos son independientes. El acta de sorteo y remate. Okay. Muy bien, vamos a escuchar a Jacqueline. Ligda, buenas noches. Perdone, ¿cuál es la facultad para cartular, disculpe? ¿La facultad? Para cartular. Muy bien. Para tener facultad, para cartular o para escriturar, cartular quiere decir también escriturar. Primero, para tener la facultad tenemos que cumplir con los requisitos del artículo 2 y ser colegiados activos. Siendo colegiados activos tenemos que pagar apertura de protocolo. Esa la pagamos
al archivo general de protocolos. Pagando apertura, ya usted puede cartular a partir de ese día. Ese sería el pase, ¿verdad? Pagar apertura ante el archivo general de protocolos. Gracias, Ligda. Muy bien. Esto se establece en el artículo 11. Vea su artículo 11, Jacqueline. Con gusto, licenciada. Leamos, por favor. Muy bien. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al archivo general y a la conservación de los protocolos. Muy bien, gracias, Jacqueline. Entonces ahí tenemos la obligación, ¿verdad? Para poder aperturar, para poder cartular, necesitamos pagar apertura, que son esos 50 quetzales que establece el artículo 11. Pagando apertura ya podemos nosotros escriturar. Gracias. Muy bien. Creo que hay un micrófono encendido. Gracias. Entonces, decíamos que dentro de las prohibiciones está el número 1, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. El numeral 2 no se aplica porque los jueces no están autorizados para ejercer el notariado, tienen prohibición. El numeral 3 sí es prohibición extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos. Él no puede declarar algo que no le consta, ¿verdad? O que no ha intervenido. Bueno, él puede estar presente, extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. O sea, si no tenemos un requerimiento, una solicitud previa, nosotros no podemos ejercer nuestra función notarial, a menos que sea solicitud de parte o que la autoridad nos lo indique o que la propia ley así lo establezca, tal como establece el artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Entonces tenemos que cumplir el artículo 1. Si no nos han requerido, nosotros no podemos extender certificaciones de algo que no se nos ha requerido. El numeral 4 se refiere a autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren. Si nosotros como notarios o notarias hemos redactado, faccionado una escritura pública, pero a la hora de firmarlo, alguno de los comparecientes no firma, por alguna razón. Ya no le interesa el negocio jurídico, tiene duda en cuanto al negocio jurídico y ya no quiere firmar. Entonces, ese instrumento público no nace a la vida jurídica. Con una firma que haga falta, el instrumento público no está completo. Y si ese instrumento público no está completo, no nace a la vida jurídica. El notario no puede dar copia de ese instrumento público y menos extender testimonio, porque esa escritura no nace o no ha nacido a la vida jurídica. Por eso es importante que dentro de nuestra función notarial le comentemos a nuestros clientes
qué es el instrumento público que él desea otorgar, cuáles son los efectos, para que él sepa realmente qué va a esperar él de ese instrumento público. Y para que a última hora no se arrepienta, ¿verdad? Que él sepa bien a qué se va a comprometer, ¿verdad? Es bien importante. Para que no tengamos que cancelar nuestra escritura. Porque en este caso, si la persona no firma con una firma que haga falta, tenemos que cancelar la escritura. Hacer una anotación de cancelación al final de la escritura y mandar nuestro aviso de cancelación. Estamos comentando el artículo 77, Oscar. Y el numeral 5 se refiere a que nosotros como notarios y notarias no podemos usar una firma o sello que no esté registrado. Si nosotros quisiéramos cambiar nuestro sello o nuestra firma, tenemos que volver a registrar para poderla utilizar. O sea, sí se puede cambiarla, pero necesitamos registrarla previamente para no caer en estas prohibiciones. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos dudas? No, licenciada. Todo claro. Muy bien. Licenciada. Gracias, Elizabeth. Gracias, Nidia. Dentro de la organización del notariado, también la conforman las organizaciones de control del ejercicio notarial, como el Archivo General de Protocolos, como la Corte Suprema de Justicia, como el Colegio Profesional. También forman parte de la organización del notariado. Ya son instituciones de control hacia el notario o la notaria. El siguiente aspecto de la definición es la definición, la función notarial. Todo lo que nosotros estudiamos y aprendemos es para ejercer la función notarial, el quehacer del notario. ¿Qué es lo que el notario va a hacer? Él va a redactar instrumentos públicos. Y para redactarlos, él tiene que seguir ciertos procedimientos. Él debe escuchar a su cliente, él debe interpretar lo que su cliente desea, él aconseja a las partes cuál es el instrumento público adecuado al caso que le han llevado. Él debe preparar, debe redactar, debe certificar ese instrumento público. Al otorgarlo nuestros clientes, entonces el notario lo autoriza. Si se refiere a instrumentos públicos que van dentro del protocolo, entonces el notario los conserva y lo que va a entregar va a ser una copia de ese instrumento, que es al que le llamamos testimonio. Vamos a extender testimonio para él, para el cliente o la cliente, y vamos a extender el testimonio especial para cumplir con nuestras obligaciones y que nuestro cliente tenga su instrumento público debidamente autorizado y registrado si hay que registrarlo. Esta función notarial debe realizarse apegada a la verdad. Debe ser con ética. Debe cumplirse con todas las obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores, para que tenga la característica de fuerza probatoria, que sea auténtico y se pueda ejecutoriar.
A ver, ¿tenemos dudas? No, licenciada. Una consulta, licenciada, disculpe, o sea que la copia de un protocolo es un testimonio. O sea, la copia, no me entendí, no me quedó muy claro. Usted tiene el libro, Nidia, del doctor Neri Roberto Muñoz. Sí, licenciada. A ver, busquemos en la parte final donde está el apéndice. En el libro que yo tengo está en la página 185. 185. Muy bien. Cuando escrituramos en hojas de papel sellado especial para protocolo. Acá se lo estoy poniendo aquí en la diapositiva. Tiene lado anverso y lado reverso. Y tiene una numeración acá. Si miramos el ejemplo que tenemos ahí, aparece la hoja, pero ya escrita, ¿verdad? Ya es una escritura. Es la escritura número 1. Y en la partecita, en el número 17 creo que es, se celebran contrato de compra-venta. Entonces, esta es una escritura de compra-venta. El notario la redacta, la firma, si vamos ahí en la siguiente página, en la página 002, va a firmar el vendedor, va a firmar el comprador, el notario va a consignar las palabras ante mí y la va a firmar. Entonces, esta escritura ya está autorizada. Está otorgada por nuestros clientes y autorizada por el notario. Esta escritura hecha en hoja de papel sellado especial para protocolo no se la podemos dar a nuestro cliente, porque nosotros tenemos que cuidar las escrituras que vamos haciendo durante todo el año. Licenciada, perdona, esto es lo que se le llama protocolización. La protocolización es la incorporación. Oh, ya. Cada hoja de protocolo, en cada hoja de protocolo vamos a ir nosotros redactando las escrituras. Al redactar las escrituras, entonces ya son escrituras o instrumentos públicos. Y eso los vamos a ir conservando durante todo el año para poder nosotros mandar a empastar y que sea nuestro protocolo. Les voy a mostrar uno que tengo acá, un momentito.
Licenciada, perdone, ¿no se le oye? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, Lita. Muy bien. Vemos acá, ¿verdad? Acá yo, con estos formularios de protocolo, de hoja de papel sellado especial para protocolo, nosotros los notarios y las notarias redactamos la escritura. Esa escritura yo la conservo. Lo que yo le voy a dar a mi cliente es una copia de esta escritura. Esa escritura está debidamente otorgada y firmada. Aquí está, ahí termina la escritura. Ahí están las firmas de los comparecientes y las palabras ante mí y mi firma como notaria. Yo guardo esa escritura. Lo que yo le voy a dar a mi cliente va a ser una copia de esta escritura. Yo la fotocopio y es lo que le voy a dar a mi cliente. Esa fotocopia que yo le voy a dar es el testimonio. El testimonio a mi cliente. Y voy a sacar dos juegos. El otro va a ser un testimonio para el archivo. El original yo lo guardo. Yo le doy a mi cliente una copia, que es el que voy a mandar a registrar y es el que le voy a entregar. ¿Estamos bien ahí, Nidia? Sí, licenciada. O sea que el testimonio es la copia del instrumento público legalizado. No legalizado. Es solo la copia fiel del instrumento público, sí. Porque si decimos legalizado, quiere decir que tuvimos que legalizarlo, ¿verdad? Esto no necesita legalización, porque ella misma vive por sí sola. Porque es el original, ¿verdad? Ok. O sea que la copia sería el testimonio, ¿verdad, licenciada? Muchas gracias. La copia es testimonio. Le llamamos testimonio a la copia fiel. Entonces, esto es lo que le voy a entregar a mi cliente, una copia de esa escritura. Y una copia de esa misma escritura voy a enviar al archivo de protocolos, porque el artículo 37 así lo establece. Muy bien. Ya son las 55, ¿verdad? Tenemos que ir a nuestra otra clase. Y las dudas las voy a contestar en la próxima clase, ¿verdad? Licenciada, una pregunta. Buenas noches, licenciada. ¿Cuáles fueron las 3 instituciones que mencionó que pertenecían a la organización del notariado? El Archivo General de Protocolos, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios. Voy a cerrar, jóvenes, oye, porque me tengo que ir a la otra clase. Los veo en la próxima clase. Feliz noche. Buenas noches, licenciada.